Hola amigos, en el capítulo de hoy veremos cómo construir un tronco de árbol con materiales sintéticos y flexibles. ¡Adelante vídeo! En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de árboles ya prefabricados. Por ejemplo, los de modelismo ferroviario. Y tenemos otros más sencillos, como estos que se usan para los acuarios. La calidad de estos depende mucho de su nivel de acabado y sobre todo de su precio. Yo me voy a construir bases para árboles, o sea, el tronco con cobre y estaño. Para ello lo mejor es conseguir unos cables eléctricos de un diámetro adecuado para que sean fáciles de pelar. Lo primero es cortar un trozo de la funda del extremo del cable y sacarlo. Luego le hago un corte con mucho cuidado con el cúter y separo los cables de la funda. Se puede empezar a construir el tronco con estos cables, pero yo utilizo un trozo de estaño como esqueleto. Así aumentaré el volumen ahorrando un poco de cobre. Corto el estaño a la medida que quiero para el tronco y el doble de cobre. Empiezo a enrollar el cobre alrededor del estaño. En la parte baja del árbol separo grupos de hilos y los trenzo para simular las raíces. Si me quedo corto de cobre, puedo añadirle más hilos en las zonas que quiero. Voy separando grupos de cobre en mitades. Y los voy trenzando para hacer las ramas superiores. Cada vez hago trenzas más finas, hasta terminar en un solo hilo de cobre. O hasta que llego al final y corto las puntas que me sobran. Ahora voy a darle un poco de solidez y estabilidad. Para ello voy a usar un soldador y estaño de los que se usan en electrónica. Quiero darle un baño con estaño fundido, sobre todo en las juntas. Sujeto la pieza en algún soporte para facilitarme la labor. Primero caliento con el soldador el cobre de la zona en la que voy a trabajar. Luego uso el soldador para fundir el estaño sobre el cobre. Con el soldador aún caliente, esparzo el estaño fundido por la superficie. Repito estos pasos en todas las partes donde se separan las ramas para darle solidez. Es importante calentar bien el cobre para que el estaño se deslice con facilidad. No importa que quede algún pegote, porque dan la apariencia de nudos en la madera. Con este paso ya tengo la estructura general terminada. Ahora le daré un poco de textura. Usaré cola blanca, acrílico marrón y serrín. Mezclo los tres ingredientes en un bote. La cantidad de cola y serrín dependerá de la densidad de la pintura y del resultado que queramos obtener. Yo he hecho una mezcla muy oscura y espesa. Uso esta mezcla para cubrir de forma generosa todo el tronco. Intento cubrir el máximo de cobre posible para que no se vean los colores metalizados de los cables. También me aseguro de repartir bien la textura para que se vea un conjunto coherente. Una vez hecho esto lo dejo a un lado para que se seque. Mientras tanto voy a hacerme unos árboles más pequeños con el cobre que me ha sobrado. Para estos no usaré el estaño, lo haré todo en cobre. En lugar de eso haré una trenza gorda para la parte central del tronco. Y luego voy separando trenzas cada vez más pequeñas, para las raíces y para las ramas de la copa, como he hecho antes. Para estos tampoco voy a usar el soldador, ya que por su tamaño no es necesario. Se fijarán bien con las capas de pintura y la cola que les daré después. Doy una capa generosa de acrílico muy espeso para dar cuerpo y textura a la superficie. Podría usar la mezcla de cola y serrín de antes, pero al ser tan pequeños no necesito tanta textura. Una vez cubiertos del todo, los dejo aparte para que se sequen. Cuando ya están secos, todos los árboles, les doy una capa de imprimación de vallejo con el aerógrafo. Pongo esmero en pintar todas las partes en las que asoma el color del cobre o del estaño, sobre todo en las ramas de los más pequeños, que son difíciles de cubrir con el pincel.
Con esto ya tengo una buena superficie para pintar mis árboles. Por supuesto hay que esperar a que se seque la imprimación para empezar a pintar. Empezaré pintando los árboles pequeños con aerógrafo, aunque se puede hacer perfectamente con pincel, solo es un poco más tedioso. Como siempre empiezo con una capa de color oscuro y luego voy destacando las zonas iluminadas con colores cada vez más claros. Usaré diferentes colores para cada árbol, marrones, verdes y ocres. Así tendré distintos tipos de árbol. Pasadas un par de horas voy a hacerles un pincel semiseco a todos los árboles. Cargo el pincel con pintura y le retiro una gran parte, pero no tanta como lo haría en un pincel seco. Empiezo con siena tostado y voy aclarando con ocre y otros tonos de marrón o verde, dependiendo del árbol que esté realizando. Lo importante en este paso es resaltar las texturas. También le pongo partes en verde que le dan sensación de musgo pegado al tronco. Cuanto más colores se utilicen, mayor será la riqueza tonal. Seguiré añadiendo colores y subidas de luz hasta que me quede satisfecho con el aspecto general. Y con esto ya solo me queda enseñaros el resultado. Estos árboles son muy fáciles de fabricar y como veis con esta técnica se puede hacer en multitud de escalas. Se pueden utilizar así para hacer troncos secos y viejos. O se les puede añadir vegetación y hojas para que parezcan frondosos árboles en flor. Pero eso os lo enseñaré en otro vídeo, que espero que veáis. Gracias por estar ahí, ya sabéis, comparte y suscríbete. ¡Hasta pronto!